Muy buenos días, jovencitos y señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo, sobre las unidades químicas de masa. ¿Ya? Las unidades químicas de masa se refieren a otra forma de expresar la cantidad de sustancia, otras formas de expresar la cantidad de sustancia, ¿sí? Y acá un elemento del que va a depender lo que es la UMA va a ser el carbono. Del que está relacionado más íntimamente es el carbono, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre una constante que corresponde a un señor que tiene 4 nombres. Uno de ellos es Amadeo y su apellido es Avogadro. Así como nosotros en la magnitud, longitud tenemos varias unidades, ¿sí? También en química nosotros tenemos otras unidades, ¿sí? Recuerden que el metro, en longitud, el metro es la unidad principal, ¿no? Pero podemos tener, por ejemplo, centímetros, milímetros, micrómetros, Armstrong, ¿sí? O kilómetros, gigámetros. Igual también las unidades químicas con las que vamos a utilizar, que se va a referirse a la cantidad de sustancia o a la cantidad de masa, es la UMA, ¿ya? Y hemos dicho que está ligada directamente, ¿de quién? Del átomo de carbono. Ya. Muy bien. Acá les he puesto una pregunta. ¿Sabían que, jóvenes, que en un mol de CO2 puede existir 6,02 por 10 a la 23 moléculas y ese mol de CO2 pesa 44 gramos? ¿Sí? Entonces, miren, jóvenes, recuerden que el CO2 está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. El átomo de carbono sería este átomo negro y el átomo de oxígeno serían estos dos. Entonces, en un mol, o sea, en un peso molecular de esto, en un mol gramo, que es 44 gramos por mol, ¿qué cosa es un mol de CO2? Y en ese mol de CO2 que existe, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de CO2. ¿Sí? Entonces, esa relación fue dada por quién? Por un científico italiano, Amadeo Avogadro. ¿Sí? Amadeo Avogadro. Él es el que ha dado esta constante para poder relacionar la cantidad de sustancia o la masa de una sustancia, ya sea en moles, en átomos, ¿sí? Entonces, es una constante que la vamos a utilizar. Como tiene decimales, nosotros vamos a utilizar 6 por 10 a la 23 nada más, ¿ya, jóvenes? Entonces vamos a utilizar 6 por 10 a la 23, que se llama constante de Avogadro. ¿Cómo se simboliza? Se simboliza con una N mayúscula y con un sub cero, ¿sí? Así la vamos a designar o simbolizar nosotros. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, retiramos nuestra simbología que hemos hecho. ¿Para qué? No se borra. Ya, muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, unidad de masa atómica, ¿qué significa UMA? ¿Qué cosa es una UMA? Una UMA, hemos dicho que es la forma de representar la masa, pero ¿de quién? De las masas pequeñas.
las masas de los átomos, las masas de las moléculas, las masas de los protones y neutrones, ¿sí? O sea, son unidades de masa, así como el kilogramo, pero de cantidades pequeñísimas. ¿Por qué? Porque el átomo es una partícula o un corpúsculo pequeñísimo, pequeñísimo. Entonces, para ello yo voy a utilizar cantidades pequeñísimas. O sea, me va a salir que van a tener sus masas van a ser exponenciales a la menos 24, si quiero expresar en gramos. Para no poder utilizar, para que se me sea más fácil poder utilizar, manipular estos números, voy a utilizar la UMA, ¿ya? ¿De dónde proviene la UMA? La UMA proviene, jóvenes, en la primera diapositiva les dije que una UMA, que estaba relacionada con el átomo de carbono, ¿sí? ¿Cómo lo han hallado? Dice, una UMA es la 12ª parte del peso atómico, ¿de quién? Del carbono 12. ¿Sí? Entonces, todo esto pesa ¿quién? El átomo de carbono. ¿Sí? Su 12ª parte, o sea, una de ellas, es ¿qué cosa? Una UMA. ¿Ya? Entonces, esa es una UMA. Pero estamos hablando del átomo de carbono, que debe ser una cantidad pequeñita. De esa pequeñita, la 12ª parte es una UMA. ¿Ya? Es una UMA. Muy bien, continuamos. Continuamos. Ya. Ahora, ¿a cuánto equivale esa UMA? Esa UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Miren lo pequeñito que es. ¿Se imaginan nosotros, ustedes y yo, se imaginan utilizando estas expresiones? Por ejemplo, quiero decir que un hidrógeno vale, porque tiene un protón, vale 1,66 por 10 a la 24 gramos. Imagínense cuánto valdrá esto del oxígeno, cuánto valdrá del oro. Entonces, estar multiplicando este número por el número masa, ¿no? Sería muy, muy tedioso, ¿sí? Sería muy tedioso, no es manipulable. Entonces, para ello utilizamos, ¿qué cosa? La unidad de masa atómica, que es la 12ª parte del átomo de carbono 12. Que equivale a cuánto? A 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, acá podemos decir que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que es la 12ª parte del átomo de carbono. Continuamos. Ya, como ya sabemos qué cosa es UMA, ahora vamos a ver qué cosa es peso atómico. Muy bien. El peso atómico, jóvenes, nosotros lo vamos a representar por PA o también lo vamos a representar por una A con un sombrerito, ¿ya? O con una línea ahí. ¿De dónde vamos a hallar? De las tablas periódicas. Pero en las tablas periódicas, profesora, estos pesos atómicos o masas atómicas es la suma de protones y neutrones, ¿sí o no? Pero en las tablas periódicas, profesora, por ejemplo, en el cloro, ahí el peso atómico del cloro es 35,5. ¿Por qué? Ah, jóvenes, esa es una cosa. En la tabla periódica se saca los pesos promedios ponderados. Se calcula a partir del promedio ponderado de las masas de los isótopos de un elemento con sus respectivas abundancias. No le entiendo, profesora. Muy bien, les explico. Ustedes saben que un elemento puede tener isótopos. En este caso, el oxígeno tiene 3 isótopos, ¿sí? Todos tienen número atómico 888.
¿Sí? Su Z es igual. ¿Qué es lo que varía? Su masa. Uno tiene masa 16, otro tiene 17 y otro tiene 18. O sea, profesora, que varía en el número de neutrones. Sí, porque 16 menos 8 te da 8. 17 menos 8 te da, ¿cuánto? 9. 18 menos 8 te da 10. Entonces va a variar en el número de neutrones, ¿sí? Entonces, como sabemos, estas son las masas de cada uno de los isótopos. Ahora, estos isótopos existen en la Tierra, sí. ¿Existen en la naturaleza? Sí existen. Pero en diferentes abundancias. Profesora, ¿cómo? Ah, es que el que más abunda es el oxígeno 16. El oxígeno 17 tiene una abundancia de 0,03%, ya sea solo o formando compuestos. El que más va a existir va a ser el oxígeno 16. Y el oxígeno 18, profesora, el oxígeno 18 va a tener un promedio de 0,21. Pero los tres existen en la Tierra, sí, los tres existen en la Tierra. Entonces, para hallar el peso atómico o la masa atómica o el número másico que se encuentra en la tabla periódica se realiza mediante esta fórmula. Como profesora les explico. El peso atómico, que se puede simbolizar por PA o una A con un sombrerito, es igual a ¿qué? A la masa del primer isótopo. ¿Cuál es la masa del primer isótopo, profesora? 16. Por su abundancia. ¿Cuál es su abundancia? 99,76. Más la masa del segundo isótopo por su abundancia. ¿Cuánto es su abundancia? 0,03%. Más 18 por 0,21. Todo esto dividido entre 100. Entonces quiere decir que así se halla el peso atómico que tenemos en la tabla periódica. Por eso es que sale con decimales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y si hubiera, profesora, más de 5 isótopos, igual se sigue sumando, ¿qué cosa? La masa multiplicado por su abundancia, más la masa por su respectiva abundancia, pero siempre se va a dividir entre 100. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora la masa molecular. Cuando hablamos la masa atómica, nos referimos a la masa de un átomo, ¿sí o no? Puede ser el cobre, el oro, la plata, el mercurio, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de masa molecular, ojo, ya estamos hablando que ya no hay un átomo nomás, sino hay más de un átomo. Pueden ser iguales o diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se les simboliza? Con una M con el sombrerito. ¿Qué cosa hallamos? Como el peso atómico ya lo tenemos en la tabla periódica o la masa atómica la encontramos en la tabla periódica, ahora vamos a hablar de sustancias compuestas. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a determinar cuántos hay de cada uno de los átomos y los sumamos. ¿Sí? Entonces, la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos en una fórmula, ¿ya? Y se ve tantas veces cuando hay cada átomo, según la fórmula. Y se expresa en UMAS, ¿ya? Todavía no entiendo, profesora. Muy bien, les explico acá. Esta es la fórmula del fosfato de calcio, ¿sí? Esta es la fórmula del fosfato de calcio. Muy bien. Este fosfato de calcio, vamos a... Ya. Este fosfato de calcio, jóvenes, tiene 3 calcios. Muy bien. Calcio, ¿cuántos átomos? 3. Cada, cada átomo de calcio, ¿cuánto vale? 40. Entonces, 3 por 40, 120. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tengo de calcio. Ahora, en fósforo, ¿también tiene fósforo? Sí, también tiene fósforo. ¿Cuántos átomos? Este 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería 2 por 1, 2. 2 fósforos. Cada fósforo vale ¿cuánto? 31. Eso está en la tabla periódica, profesora. Muy bien. Entonces sería 2 por 31, 62. Luego,
Vamos a ver los oxígenos. Acá hay 4, pero este 2 hemos dicho que multiplica todo lo que está dentro de paréntesis. Sería 4 por 2, 8. Ah, 8, profesora. ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale cada oxígeno? 16. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería? 128. Ahora, ese es por separado. Se supone que la molécula es todo esto. Entonces, ¿qué hago? Sumo 120 más 62 más 128. Entonces, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar la suma. ¿Cuánto suma? A ver, ¿quién me dice? Sería 120 más 128, 148, 149, 150, 210. ¿Sí? 210. Claro, no, 310. ¿Sí? 310. ¿Qué UMAS? 310 UMAS. Profesora, ¿y esto a quién corresponde? Ah, esto sería la masa atómica. Esto sería la masa atómica. Ah, del anterior tema, profesora. Sí, del anterior, perdón, anterior título. El aluminio, estos son los que se encuentran en la tabla periódica. El aluminio vale 27 UMAS. El hidrógeno, bueno, estos ya son moléculas, ¿no? El hidrógeno, 2 UMAS. El NO2, el dióxido de nitrógeno, 46 UMAS. El hidróxido de potasio, 56 UMAS. El ácido fosfórico, 98 UMAS. Entonces, miren, jóvenes, cómo nos sirve la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a borrar esos puntitos que están interfiriendo y continuamos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el mol. ¿Qué cosa es el mol? El mol es una sustancia que indica la cantidad de sustancia. Está relacionada con quién. Ojo, esta unidad del mol, recuerden que es la unidad fundamental, la unidad principal de quién, de la cantidad de sustancia, ¿sí o no? Recuerden que las 7 magnitudes fundamentales son, perdón, las magnitudes fundamentales básicas o primarias son 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, y ahí tenemos 2 más que no recuerdo ahorita. Pero la que me interesa es quién, la cantidad de sustancia. ¿Cuál es su unidad principal? El mol. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos expresar este mol gracias a Amadeo Avogadro, que ha relacionado el mol. ¿Lo ha relacionado con quién? Con una constante. ¿Sí? ¿A cuánto equivale, profesor, esa constante? A 6,02 por 10 a la 23. Profesora, pero usted ha dicho que vamos a utilizar 6 por 10 a la 23. Vamos a utilizar 6 por 10 a la 23. Un mol, ya sea de átomos o de moléculas, equivale a ¿cuánto? A 6 por 10 a la 23 unidades. Vuelvo a repetir. Un mol de cualquier sustancia, ya sea átomo o ya sea molecular, ¿corresponde a qué? ¿A qué cantidad? A 6 por 10 a la 23. 6,0 por 10 a la 23, porque no vamos a considerar esto, hemos dicho, ¿sí? Entonces, 6 por 10 a la 23 es igual a ¿qué? Al número de Avogadro. Y este número de Avogadro se simboliza por una n sub 0, que no ha salido acá. ¿Sí? Por una n sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Donde un mol de átomos equivale a ¿cuánto? A 6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23, ¿qué? Como estoy trabajando con átomos pues. ¿Ya? Ahora, un mol de moléculas, ¿a qué es igual? Igual, profesora, a 6 por 10 a la 23. A ver, 6 por 10 a la 23, pero ya no átomos, porque estoy trabajando con un mol de moléculas. Entonces, ¿a qué sería, profesora? A
a 6 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Moléculas. Muy bien, continuamos. ¿Y un mol de electrones a qué será igual? Un mol de electrones es igual también a 6 por 10 a la 23 electrones. ¿Bien? Entonces, es muy importante esa constante que me va a ayudar a resolver muchos problemas. Muchísimos problemas. Ya, muy bien. Continuamos. Continuamos. Entonces, continuamos. Acá tengo yo un resumen de qué que ustedes, escúchenme jóvenes, van a copiar en una cartulina para resolver los problemas en la videoconferencia. Ustedes van a copiar esta expresión. Dice, un mol de átomos, un mol de átomos es igual a ¿qué? A un atomogramo. ¿Sí? A un atomogramo, o sea, a un átomo, pero expresado en gramos de un elemento obvio. ¿Sí? Es igual al peso atómico, pero expresado en gramos. ¿Y esto es igual a qué? A 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Eso es la masa de una mol de sustancias. ¿Cuándo? Cuando se refiere a un elemento. Por ejemplo, en el oro. El oro, un mol de átomos de oro sería igual, no, de plata. ¿De plata? No, de aluminio. Ya, que me acuerdo más su número NASA. Un mol de átomos de aluminio es igual a un atomogramo de aluminio. ¿Y esto es igual a qué? ¿Cuánto pesa el aluminio? Hemos dicho 27 gramos. ¿Y esto es igual a qué? A 6 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué? De aluminio. O sea, profesora, que en esos 27 gramos hay 6 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Sí. Y si fuera, profesora, el bromo, un mol de átomos de bromo es un atomogramo de bromo. Y esto equivale, ¿cuánto es el peso atómico del bromo? A ver, si ustedes buscan su tabla periódica van a encontrar que es 80. 80 gramos. ¿Y 80 gramos a qué es igual? A 6 por 10 a la 23 átomos de bromo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso sería para un átomo. Vamos a ver ahora cuando hablamos de compuestos, de sustancias compuestas. ¿Sí? Entonces, cuando ya hay más de un átomo, entonces ahí hablamos de moléculas. Entonces, igual también, un mol de moléculas equivale a ¿cuánto? A un mol gramo de esa molécula. ¿Sí? A un mol gramo de esa molécula. ¿Esto equivale a qué? A la masa molar. Ojo, acá hay una rayita. No ha salido bien. A ver, vamos a borrar. Ay, 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 ay. Ya. No se puede. Entonces, acá sería una rayita, ¿sí o no? Entonces, la masa molar expresada en qué? En gramos. Y esto es igual a 6 por 10 a la 23 moléculas. A ver, profesora, todavía no entiendo. Ya. Imagínense que voy a trabajar con el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? La fórmula del agua es H2O. Esa es una molécula, claro, es un compuesto, ¿sí? Entonces digo, un mol de moléculas de agua equivale a qué? A un mol gramo de agua.
Muy bien. Y este mol de agua es al peso molecular del agua. ¿Cuánto pesa el agua? A ver, 16 más 2, 18 gramos. Esto es igual a 18 gramos de agua. Y estos 18 gramos de agua que pesa esto, ¿equivale a cuánto? A 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea, profesora, que en 18 gramos hay 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, sí. Si fuera, profesora, otro compuesto como es el ácido sulfúrico, ya, el ácido sulfúrico, recuerden que es un ácido muy fuerte y su fórmula es H2SO4. Si nosotros hallamos el peso molecular, todito esto saldría, a ver, 16 por 4, 64, más 32, más 2 sería 98. Entonces 98 gramos, que es la masa molecular, sería igual a ¿qué? A 6 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Y esto es igual a 1 mol gramo y esto es igual a 1 mol de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora continuamos trabajando con lo demás. Muy bien. Continuamos. Entonces, profesora, ¿esto para quién utilizo? Del sodio. Perdón, ¿cuál de ellos utilizo para el sodio? Mol de átomos, todo esto. ¿Y cuál utilizo para el ácido sulfúrico? Ya hemos dicho, pues, tiene varios átomos, entonces se habla de moléculas, se utiliza esta expresión o esta equivalencia. ¿Ya? Estas son las equivalencias para qué? Para átomos, y esta es la equivalencia para qué? Para moléculas. Continuamos. Por favor, eso debe estar copiado en una tarjetita para resolver problemas. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hacer nosotros cálculos químicos, vamos a utilizar atomogramo. ¿Y qué es un atomogramo? Hemos dicho, es la masa de un mol de átomos. ¿Sí? Lo que hemos expresado en esas equivalencias. Un molgramo. Un molgramo, profesora, se utiliza cuando hablamos de moléculas, o sea, cuando ya hablamos de compuestos. Y un molgramo es igual a ¿qué? A la masa molecular de una sustancia, expresada en gramos. O de un compuesto, ¿ya? Ahora, también podemos nosotros relacionar con quién, con volúmenes, ¿sí? Con volúmenes. Un mol de cualquier sustancia, ojo, un mol de cualquier sustancia, en especial en que esté en estado gaseoso, ojo, a condiciones normales. ¿Qué cosas condiciones normales, profesora? Cuando mi temperatura es 273 Kelvin o 0 grados Celsius y la presión de una atmósfera, ¿qué va a pasar? Ojo, acá me falta la presión. ¿Cuánto sería la presión? Hemos dicho una atmósfera. Con esas condiciones normales, ojo, un mol de cualquier gas va a equivaler a ¿cuánto? A 22,4 litros, ¿ya? Un mol de cualquier gas va a ocupar 22,4 litros. Un mol de cualquier gas solo es para los gases, porque hablamos de volúmenes cuando estamos trabajando con gases. ¿Está claro? Cuando estamos trabajando con gases. Uy, no borra. Ya, sigamos. Muy bien. Y para hallar el cálculo de número de moles, eso lo vamos a hacer en la siguiente, en los problemas, ¿ya? Ahorita lo que quiero es hallar, ya, muy bien, lo voy a explicar. Estoy hablando de cálculo de número de moles. Ya saben que el número de moles es igual a N. ¿Y cómo se halla, profesora? Masa sobre masa molar, ¿sí? Eso es número de moles, ¿ya? Número de moles. Masa sobre masa molar. Ay, profesora, un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito. Dice, ¿cuál es la relación, ¿no? que hay entre la cantidad de masa de una sustancia
con respecto a la masa molar de la fórmula. Ejemplo, ¿cuántos moles de oxígeno están contenidos? ¿Cuántos moles de oxígeno están contenidos en 48 gramos de gas oxígeno? Muy bien. Entonces digo, ¿cuántos moles de oxígeno? ¿Cuál es la masa? 48 gramos. Ojo, tenemos que conocer bien las unidades para saber de qué magnitud estamos hablando. Entonces estamos hablando de masa 48 gramos. Dice, de oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces, el oxígeno gaseoso tiene por fórmula O2. ¿Sí? Entonces, hay dos oxígenos que valen 16 por 2, 32. Entonces, su masa molar, profesora, sería 32. Entonces, la división sería la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? Que me dice 0, 1, y tantos, ¿no? ¿Sí? 1, y tantos. Entonces, esa sería la respuesta, el número de moles. A ver, vamos a ver, profesor, el otro ejemplo. Dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico están contenidos en 196 gramos? Ya hemos dicho que el ácido sulfúrico tiene una fórmula de H2SO4. ¿Sí? ¿Y esto cuánto pesaba? ¿Se acuerdan? 98 gramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a hallar con esta fórmula. N es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa? 196 gramos. 196 gramos sobre, ¿cuánto es la masa molar? 98. ¿Cuántos moles serían, jóvenes? Serían 2 moles. ¿De qué? De ácido, ay caramba, de ácido sulfúrico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí tenemos unos problemas que se encuentran en su guía. Por ejemplo, el problema número 5. Para esto yo voy a utilizar esas tablitas que les he dicho que copien, ¿sí? Para poder relacionar. Dice, determine el número de moles. Ah, número de moles. Para 12 por 10 a la 23 átomos. Ojo, la otra unidad que voy a trabajar es átomos de carbono, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que ver en estos problemas, jóvenes, son las unidades para poder realizar qué cosa, para poder utilizar esas tablitas que les he dicho que la coloquen en una tarjetita o en una hojita, ¿sí? Moles con átomos. Entonces voy a ir a esa parte. ¿Dónde está? Moles con átomos. Moles. Allá, profesor, acá están los moles. No se ve. Ya. Entonces sería moles, ¿con quién? Con átomos. Ah, ahí está, profesor, eso es lo que yo voy a relacionar para llevarlo a mi problema. Ojo, un mol de átomos equivale a ¿cuánto? A 6 por 10 a la 23 átomos. Recuérdense, ¿ah? Un mol de átomos es igual a 6 por 10 a la 23 átomos. Vamos al problema. A ver. Ya, aquí está. Entonces, aquí voy a relacionar eso. Dice un mol, eso es lo que yo saco de quién, de la tablita esa. Un mol. Ay, un mol. ¿De qué? Un mol de átomos, ¿no? ¿Equivale a cuánto? ¿A cuántos átomos equivale, hemos dicho? A 6 por 10 a la 23. Un mol de átomos equivale a 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Átomos. Ahí va. ¿De quién? De carbono. Muy bien. Pero yo tengo acá, determina el número de moles, o sea, acá está mi incógnita. ¿De quién? Para 12 por 10 a la 23 átomos. Entonces, átomos
debajo de átomos. Entonces, ¿a cuánto es acá? 12 por 10 a la 23. Uy, átomos. Ya, a la 10 a 20. Entonces, 1 por 2. Ah, ya, podemos eliminar esto, profesora, porque son iguales. Claro, claro que podemos eliminar. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida si podemos eliminar? Entonces digo, 10 a la 23 con 10 a la 23 se van, ¿sí? Ahora, porque esto es 1 por esto y entre esto, ¿sí o no? Entonces, esto también, profesor, se puede sacar mitad. Acá sexta, acá sería 2. Entonces ya se ha ido todo lo de acá, entonces quedaría 1 por 2 entre 1. Entonces sería 2 por 2, ¿qué? 2 moles, ¿sí? Porque también se van átomos con átomos. Entonces me quedaría la respuesta, profesora, en 2 moles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esas tablitas que yo les he enseñado me va a servir ¿para qué? Para poder resolver los problemas. Ahora, vamos a hacer otro problema. Me dice, hay el número de átomos. Ojo, átomos presentes en 2,5 mol. ¿Cuáles son las unidades? Átomos con mol. Ah, profesora, voy a utilizar lo mismo. Pues claro, porque recuerden que eso es general. Entonces digo, un mol. ¿De qué? Estoy hablando de azufre. ¿Equivale a cuánto? Ah, equivale al número de Avogadro, ¿no? A 6 por 10 a la 23. Está feito. Ya. Entonces sería por 10. Ya. Por 10 a la 23. ¿Qué? Átomos. Átomos. Por 10 a la 23 átomos, ¿sí? De azufre. Ahora, lo que me da el problema dice, hay el número de átomos. ¿Dónde estás átomos? Aquí, acá le pongo la incógnita. ¿De quién? Presentes en 2,5 moles de azufre. Ah, acá está mol, entonces acá pongo 2,5 mol de azufre. Resuelvo, X es igual a ¿qué? A 6 por 10 a la 23 por 2,5 entre 1. ¿A cuánto equivale? Multiplico, pues. ¿Ya? 2,5 por 6 sería algo de 15 aproximadamente, ¿no? Entonces, 15 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Y así resolvemos los demás problemas. Muy bien, jóvenes, continuamos con el siguiente problema. Recuerden que estamos haciendo las 5, las 6 y las 7. ¿Cuántos átomos están presentes? Ojo, ¿cuántos átomos están presentes en 200 mol de calcio? Entonces, acá me dan datos. Me dicen que el calcio vale 40. ¿Sí? Y el número de Avogadro lo vamos a simbolizar nomás. Entonces digo, voy a relacionar átomos con mol. Pero el mol no lo voy a trabajar con 6 por 10 a la 23, sino voy a trabajar con una simbología nomás. Entonces digo, un mol, según la tablita, un, un mol equivale a cuánto? Equivale a un Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. A un Avogadro, ¿sí? Un mol. Yo tengo 200 moles. 200 moles. Profesora, 200 moles, ¿a cuánto será igual? A 200 Avogadros, ¿ya? Entonces sería igual
a 200 Avogadros. Continuamos. Sigamos. Entonces, acá sería X y X sería igual a 200 Avogadros. Ay, 200 Avogadros. Ya, eso se borra. La cabecita que ha salido. Vamos a hacerlo de nuevo. Sería igual a 200. Ya, muy bien, abogado. Ahora sí. Muy bien. Entonces, luego vendría otro problema. El problema número 8. Dice, halle la masa de un átomo. Ojo, masa de un átomo de plata y su masa atómica. Si su masa atómica es 108. Masa. La masa está expresada en gramos. Y esto es átomo, Avogadro, ¿no? Todo lo que es átomo o molécula así solito es Avogadro. Entonces vamos a ver, vamos a relacionar masa con átomo. Entonces yo con mi tablita voy a decir, ¿cuánto pesa la plata? 108. Entonces digo, 108 gramos de plata, ojo, de plata, no de cualquier sustancia, sino de plata, equivale a ¿cuánto? A 6 por 10. O si no, voy a resumirlo, ¿ya? Porque como no tengo alternativas, entonces voy a resumir. A un Avogadro, que es 6 por 10 a la 23, ¿sí o no? Entonces digo acá, a un Avogadro. ¿De qué? De átomos. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto será la masa de... Ah, no, sí tengo que utilizar porque me pide de un átomo, entonces sí tengo que utilizar, chicos. Ni modo. Quería resumirlo, pero no. Ya. Sí tengo que utilizar. Entonces, 108 gramos equivale a ¿cuánto hemos dicho? A 6 por 10 a la 23. ¿Sí? Ahora, ¿qué? Átomos. Muy importante que yo ponga, ¿qué cosa? Las unidades. ¿Por qué? Porque me va a servir para poder poner los datos que me da el problema, ¿ya? Ahora me dice, hay la masa de un átomo. Ojo, un átomo. Aquí va a estar átomo, un átomo. Un átomo. ¿A cuánto equivale, profesora? A X. Entonces, ¿qué hago? X, voy a despejar y sale 108 por 1 entre 6 por 10 a la 23 y hayan la respuesta. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Vamos a continuar. Estos... Ya. Y esto es una desgracia. Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos a un científico italiano, ¿sí? A un físico italiano. Voy a ver si se puede borrar, ¿ya? Sí, sí se puede borrar. Este físico italiano se llama Amadeo Avogadro. Es físico. Ojo, sus padres eran abogados, ¿sí? Él se dedicó a estudiar lo que es la ciencia, estudió matemáticas, estudió física, estudió química. Un científico que murió a los 80 años, ¿sí? Murió a los 80 años y se dedicó al estudio de la ciencia y gracias a su esfuerzo y a su trabajo es que se le asignó el número de Avogadro. Es una constante que utilizamos nosotros para relacionar la cantidad de sustancia, ¿sí? Un mol equivale a ¿cuánto? A 6 por 10 a la 23 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que les haya gustado el tema y continuamos resolviendo los problemas en la videoconferencia.
Gracias por su atención.